Gloria a Dios. Y yo sé, hermanos, que muchas veces en nuestro tren de vida, en nuestro afán de quizás, bueno, como decimos, se dice en inglés, go, 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 que tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo otro. Pero muchas veces es bueno tomarnos un minuto, dos, y darle un abrazo al hermano, a la hermana y decir, Dios te bendiga, amén. Y no solamente porque eso es un sello del cristianismo. Jesús dijo, en eso conocerán que sois mis discípulos. Pero también a nivel emocional y físico. Hay beneficios cuando una persona abraza a otra. Hay cambios fisiológicos positivos en la persona. Así que es beneficial. Y yo sé que muchos de nosotros no nos hemos visto en días, otros, yo tuve servicio militar la semana pasada, un par de semanas. Entonces, es bonito decir eso, amén. Y qué bueno y gloria a Dios y que estamos todos aquí. Y bueno, sí, los invitamos para el día miércoles al libro de Génesis. Y vamos en semana 3 capítulo 2 apenas, pero es porque estamos metiéndonos un poquito más a fondo que simplemente superficialmente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Génesis viene siendo la base del resto del canon bíblico. Tantas de las doctrinas que añoramos, que aprendemos en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesús promulgó, están basadas muchas veces en cosas del libro de Génesis. Así que estamos tomando ese estudio a nivel un poco más profundo los días miércoles a las 7 de la noche, y a todos los invitamos, amén. Y bueno, vamos a dar comienzo el día de hoy. Y hoy no va a ser un estudio, digamos, como el de Génesis. Este es más como una exhortación, más como una predicación. Pero algo que me gustó cuando estaba pensando en el tema es cuando fallas, Dios no termina contigo. A diferencia de cuando recordamos nosotros tal vez de jóvenes, cuando andaba uno, ¿cómo se dice? Noviando o ligando, que si hacías algo mal, llegabas tarde de la cita, ya te terminaba la novia o el novio por cualquier razón, o porque si no te pusiste desodorante ese día, o cualquier razón que haya sido. Pero gracias a Dios, gloria a Dios, que Dios no termina con nosotros cuando nosotros fallamos. Si así fuese el caso, no solamente es la iglesia, toda la iglesia, esta iglesia y todas las del mundo estuvieran vacías, pero la Biblia estaría vacía, como vamos a ver el día de hoy. Realmente Dios toma en cuenta nuestra debilidad, nuestra consistencia humana, que realmente el hombre, somos, dice la Biblia, dice en Proverbios, somos como la hierba del campo que quizás reverdece en la mañana, pero ya en la tardecita, ya estoy parafraseando, ya se secó. Y así es nuestra vida. Aún teniendo 80, 90 años, que suena mucho, pero en el universo de Dios, en el tiempo de la eternidad, no es ni una gotita realmente lo que es nuestra vida, realmente. Así que el día de hoy vamos a hablar de ese tema y espero que todos podamos relacionarnos un poco a ese tema, ya que realmente la iglesia sí ha dicho que es como un hospital de enfermos espirituales, amén. Y no lo veamos como algo negativo, sino algo donde el Señor está constantemente restaurándonos, mirándonos nuestras debilidades, y todos tenemos áreas en nuestras vidas donde quizás podemos mejorar, donde quizás podemos estar fallando, y el Señor nos está diciendo, nos va a decir el día de hoy que todo está bien, que Él está en control, amén. Así que vamos a meternos de lleno en Lucas 15, del 11 al 24, y no vamos a realmente a ver este pasaje como es solamente es una base al resto del mensaje, pero pienso que nos recuerda mucho la importancia y nos deja ver el carácter de Dios. Y es una historia que todos la sabemos de memoria, pero vale la pena leerla todos juntos. Empezamos en el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas. Si ya lo tienen, pueden indicar con un amén. Y si no, pues aquí lo vamos a poner en la pantalla. Dice la palabra del Señor, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacar el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por un recordatorio solemne de tu palabra, que tu palabra nos dice tu bondad, tu amor, Señor. Nos deja ver, Señor, cuán débiles podemos llegar a ser, pero nos deja ver realmente el amor que tienes tú con nosotros como Padre que eres, como un Padre amoroso, Señor, que aunque nosotros podamos despilfarrar nuestra herencia espiritual, sabemos que podemos siempre venir a ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Prepara nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre a todos los que estamos aquí de acuerdo a la necesidad individual que tenemos, Señor. Toma control y que todo lo que hagamos en esta mañana sea para traer honra y gloria a ti. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no sé si alguno de ustedes ha oído hablar de un hombre llamado Chuck Colson. La gran mayoría de nosotros no somos no tenemos la edad, pero este hombre era muy conocido en los círculos de Washington, del gobierno de Estados Unidos, durante la administración del presidente Nixon. Estamos hablando en los 60, 70 por ahí. Y Colson era uno de los hombres más poderosos en la Casa Blanca. Él era consejero cercano del presidente. Él era influyente, era respetado. Él tenía acceso a todo lo que él quería con respecto al presidente. Pero empezó a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, se vio envuelto en el escándalo de Watergate, que los que les gusta la historia saben que fue donde el presidente Nixon tuvo que renunciar por ese escándalo. Y lo que parecía una carrera brillante en la política para este hombre terminó en vergüenza pública. Él fue también condenado a la cárcel por lo que había hecho y perdió su reputación, obviamente terminando en prisión. Ya no pudo seguir en la política. Y realmente nos pone a pensar la vida de este hombre, que es un hecho real que ocurrió públicamente. Nos deja ver que este hombre tenía poder político de todo tipo que uno pueda imaginarse, y llega a tener simplemente de la cúspide del poder, llega a ser simplemente un prisionero más en una prisión federal. De tener respeto, donde lo respetaban los senadores, lo respetaban los políticos, aún el presidente Nixon lo respetaba, terminó en vergüenza su vida. De ser un hombre influyente, llegó a ser un hombre que estaba aislado y vivía en soledad. Pero, y eso son lo bonito de la palabra de Dios, pero Dios. Es el pero más bonito en la Escritura, cuando decimos pero Dios. Y en este caso, Dios intervino en su vida, estando él en prisión, en medio de ese quebranto y de ese aislamiento, donde quizás hasta su familia le dio la espalda. Básicamente, alguien en la prisión le habló de Cristo. Gloria a Dios. Y ese hombre que lo había perdido todo, entregó su vida a Jesús ahí adentro de una celda. Y lo increíble es que no solamente fue perdonado, él fue transformado. Al salir de prisión, y aquí está el periódico, decía, dedicó el resto de su vida a ministrar a los presos. Aún habiendo ya salido, volvió a la prisión, pero a ministrar a los presos, fundando ministerios que alcanzaron a miles.
Amén. Y aquí está la verdad que queremos enfatizar el día de hoy, que hace como una semana el Señor puso en mi corazón sobre el día de hoy compartir, que aún en nuestro peor error en nuestra vida, Dios tiene la última palabra. Amén. No importa dónde nos encontremos, porque como humanos quizás vamos a fallar múltiples veces. Y si alguien dice, no hermano, pero yo soy cristiano, yo no fallo, yo no sé hermano, estamos en la iglesia equivocada, porque vamos a fallar continuamente. Pero Dios es el que interviene en nuestra vida. El mismo Dios que restauró a este hombre, y lo puede usted seguir en las redes sociales, me parece que todavía sigue vivo y sigue su ministerio administrando todas las prisiones. Fue el llamado que Dios tenía para él. Yo pienso que, como siempre decimos en el Salmo 139, Dios nos conoce aún estando en el vientre de nuestra madre. El plan de Dios para él era que fuera un evangelista que va a alcanzar a miles de presos, pero este hombre con todos sus talentos y sus dones se metió a la política y pues hizo muy bien, le fue muy bien, pero no era el plan de Dios para él. Dios lo quería ministrando a miles y así lo logró. Y fue por medio de esa serie de eventos que terminó haciéndolo y terminó Dios usándolo poderosamente y lo terminó restaurando, porque ese es el mismo Dios que restauró a Chuck Colson. Es el mismo Dios que los restaura a usted y a mí. Es el mismo Dios que restauró a David y el mismo Dios que levantó a Pedro. Amén. Y hoy es el Dios que nos puede restaurar, donde sea que nos encontremos, ya sea que estemos aquí presentes o en las redes sociales. Dios quiere restaurarnos el día de hoy, al nivel que Él tiene un plan definido para nuestra vida. El plan de Dios no se ha puesto en pausa. Quizás nuestra vida se puso en pausa, pero el plan de Dios está ahí esperando que podamos nosotros conectarnos con Dios, al llamado que Dios tiene para nuestra vida. Así que hoy vamos a hacer el enfoque en este tema. Y la pregunta realmente no es realmente si usted y yo hemos fallado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer después de haber fallado? ¿Cuál es el plan? Porque podemos vivir nuestra vida de una manera agradable a Dios, de la mejor manera posible. Estamos checando todas las cajitas. Sí, me levanto, oro, ayuno, voy a los hospitales, a los parques, paso tratados. Pero va a llegar un momento, quizás, donde podamos fallar a Dios. ¿Y qué ocurre después de eso? ¿Cuál es el plan B, por decirlo así, cuando llegamos a fallar? Y es por eso que el tema de hoy es cuando fallas o cuando yo fallo, cuando fallamos. Dios no termina con nosotros, amén. Así que hoy vamos a hablar de no a la persona perfecta. Si alguien está perfecto el día de hoy, yo creo que pues mejor ir a Dennis a agarrar unos panques y un buen café. Pero si tú no te consideras perfecto, estás en el lugar correcto. En las redes sociales, si tú no eres perfecto, no le cambies de canal, como dicen. Hay quizás algo que pueda ayudarnos a todos en este caminar. Este es el mensaje para aquellos que hemos fallado alguna vez. Aquel que quizás prometió y no cumplió. Aquel o aquella que se alejó sabiendo que no debía haberlo hecho. Aquel que hoy carga quizás culpa, hoy carga quizás vergüenza, y lo hace todo en silencio, por el qué dirán, qué va a decir el hermano, qué va a decir la hermana, qué va a decir el pastor si se entera. Así que este mensaje es para aquel, o sea, para nosotros en sí. Y la pregunta quizás que no hacemos realmente en voz alta, pero está en nuestro corazón, es, ¿todavía puede Dios perdonarnos o perdonarme después de lo que hice, después de lo que he hecho? ¿Qué dice la Biblia de eso? Y vamos a meternos más a fondo. Y Dios responde con claridad en Proverbios 24:16. Dice la palabra del Señor, porque 7 veces cae el justo. Estamos hablando del justo, no el impío, no el cristiano carnal, no el que se acaba de convertir apenas ayer. Dice el justo. Pablo dijo, justificados pues por la fe. Está hablando al pueblo, está hablando al pueblo de Dios. 7 veces. Y 7 no dice, hermano, llevo 6. Me falta una. Ahora sí voy a andar caminando en línea y voy a cuidarme bien para no caer. No, hermano, cuando dice 7, está hablando, 7 en la Biblia es el número de
de lo completo, de lo máximo. Es como el número, simboliza casi, digamos, la perfección o lo infinito. Cuando Pedro le pregunta, le dice al Señor, si alguien me ofende, voy a parafrasear, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? Diciendo Pedro, voy a ser bueno, voy a perdonar 7 veces. Jesús dijo, no, 70 veces 7. O sea que realmente no está hablando de un número predeterminado, está hablando de un número sin fin. Y en este caso dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que estamos viendo que no dice que no va a caer el justo. Lo dice la Biblia, 7 veces cae. Está hablando de algo que se espera. Ahora, no es algo que estamos diciendo, hermano. Dios nos está dando licencia para caer. No, con ninguna manera, dice Pablo, seguiremos pecando para que la gracia abunde, dice de ninguna manera. Sin embargo, está diciendo que cuando el justo ha de caer 7 veces, dice que se va a levantar. No se va a quedar como por decir ahí, en el polvo. Quizás todos los que llevamos 1 año, 2 o más en el Evangelio, podemos hacer memoria, más aquellos que llevamos más de 10 años. ¿Cuántos hermanos, hermanas, que empezamos con ellos la carrera, caminando, corriendo, como a unos de nosotros aún arrastrándonos, pero hacia adelante? ¿Y cuántos ya no están aquí? Y no estoy hablando solamente aquí literalmente, pero en la iglesia. Gloria a Dios por aquellos que se movieron, empezaron ministerios, aquellos que quizás están en otras iglesias sirviendo del Señor, gloria a Dios. Pero estoy hablando de aquellos que que tiraron la toalla, proverbialmente, la toalla diciendo, ya no más, ya no quiero saber de Dios. Esto ya no me funciona. Yo sé que todos podemos pensar en muchos, no 1, 2, pero varios. Hermanos que quizás predicaron la palabra con un poder que uno decía, wow. Yo recuerdo cuando estaba con los jóvenes en la iglesia, yo dije, yo quiero ser como este hermano. ¿Cómo predica? Wow. Hay hermanos que yo recuerdo la forma de los mensajes. Recuerdo mensajes que predicaron todavía. Y estamos hablando de 1986. Y me recuerdo mensajes que predicaron cierto hermano y ya no le sirve al Señor. Y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Y muchas veces nosotros somos jueces más críticos de nosotros mismos que aún el juicio de Dios hacia nuestra vida. Muchas veces decimos, yo he fallé y yo no voy a seguir haciendo esto. Yo mejor tiro la toalla. Mejor yo no veo, no puedo encontrarme. Yo no fallé, mi pecado es tan grande que mejor me voy. Aquí caducó mi caminar en Cristo. Y eso es muy triste, hermanos, porque es una mentira del diablo, como vamos a ver el día de hoy. Y lo vamos a ver basado en la Escritura. Porque la Biblia es la que nos va a dar la guía. La Biblia es la luz que alumbra nuestro camino. ¿Ven? No es la opinión del hombre, no es una doctrina humana, es simplemente lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a meternos más de lleno en esto. Así que hoy vamos a aprender todo eso. Y realmente no hace la diferencia el que cayó. La diferencia es si te levantas o no. Así que vamos a comenzar. En Lucas 15:13, de lo que leímos, quiero enfatizar eso, que dice, no muchos días después, hablando del hijo pródigo, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aquí estamos viendo que él se fue lejos. Primer error, se fue lejos ¿de dónde? De la casa del Padre. Se fue lejos, se alejó y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Jesús aquí describe, en este versículo simplemente, describe el proceso del accionar del pecado. Dice que primero hay distancia a Dios. Y hemos dicho muchas veces cuando vemos los canales de los animales, el Animal Channel, que dicen que cuando les llega el león, las cebras están todas ahí, pero la cebra que está alejada de la manada es la que se come el león. Y sabemos eso, lo hemos hablado muchas veces. El primer paso es la distancia. Hay una distancia que ocurre en el hijo o hija de Dios y Dios. Nos empezamos a distanciar, aun cuando quizás no es el plan distanciarnos. Una anécdota rápida, hace años, acabamos de llegar aquí a Estados Unidos, fuimos a la playa Imperial, allá cerca del aeropuerto de Los Ángeles, y recuerdo que estábamos nadando, y sin darme cuenta, yo podía ver dónde habíamos dejado la toalla, con todas las cosas que uno deja ahí,
toalla y todo. Y sin darnos cuenta ya estábamos como a unos 100 metros más hacia abajo, sin darnos cuenta la marea nos había llevado, la toalla y todo que dejamos se quedó en la parte más hacia arriba. Cuando nosotros ni siquiera estábamos pensando movernos, pero la marea tranquilamente nos fue jalando y sin darnos cuenta. La marea del mundo, la marea de lo que nos rodea, la situación, las circunstancias, muchas veces nos van a mover de donde estamos, como estaba diciendo el pastor el día de hoy. Tratamos de centrarnos en las cosas de Dios y sin embargo lo que nos rodea nos empieza a mover. Y si no nos damos cuenta, creíamos que estábamos en el centro y ya el centro se quedó ahí arriba. Y es algo que ocurre en nuestra vida tan ocupada con todo lo que nos rodea, con todo lo que hay, amén. Así que la distancia, el hijo pródigo se distanció, fue el primer paso. El segundo también habla sobre el desorden. Dice aquí desperdició sus bienes. En Dios es un Dios de orden. Los que estamos empezando en el libro de Génesis sabemos que Dios no es un Dios de caos. La vida en Dios es en orden. Dice que Él desperdició los bienes. Ahí habla de algo que Él no estaba en control, estaba fuera de control y estaba básicamente, por decir así, estaba desperdiciando lo que Dios le había dado. Había un desorden en su vida. Y finalmente fue la destrucción. Llegó realmente a destruir. Vivió básicamente, perdió todo. Vivió perdidamente. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así que está hablando de nuestro propio pecado. Nos va a dividir, nos va a alejar de nosotros y Dios prácticamente. Dice: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, simple, Dios es santo, amén. Y tenemos que vivir en santidad. Y cuando digo santidad, no estoy hablando de la santidad con un vestido largo y un cabello hasta acá abajo para las hermanas y los hermanos con su corbatita. Y no estoy hablando de eso, eso no es santidad. La santidad es vivir apartado del pecado, apartado de las cosas que nos desvían del camino de Dios. Eso es primordial. Y Dios es santo. Isaías 59:2 nos recuerda eso. Pero el pecado siempre va a separarnos. El pecado no puede aguantar estar en la presencia de Dios. Hermano, no puede. El pecado va a tratar siempre de alejarse de Dios como dé lugar. Y es las cuestiones donde uno empieza a decir: hoy no voy a llegar a la iglesia porque está lloviendo. Hoy no voy a llegar a eso porque hay mucho sol. O no voy a llegar porque hace mucho frío. O no voy a llegar porque hace mucho calor. El punto es que nos estamos paulatinamente alejando. Romanos 3:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y podemos ver aquí que el hijo pródigo no cayó de un día para otro. Su caer, cuando le pidió a su padre la herencia, él estuvo tal vez pensándolo por mucho tiempo. Tenía ya su plan, por decirlo así. Ya estaba en su mente, en su corazón, hacer lo que hizo básicamente. Se fue alejando paso a paso. Y nos muestra aquí Jesús que lo mismo pasa con nosotros. Cuando nos empezamos a alejar, pero no solamente alejarnos, digamos, de la congregación, pero aún aislarnos de las personas que nos rodean. Es importante, hermanos, que podamos tener un hermano, una hermana, alguien que podamos decirle: hermano, ora por mí, o hermana, por favor, ora por mí, y saber que no vamos a ser juzgados. Podemos tener esa carta abierta, por decirlo así. Y yo sé que quizás dice: bueno, yo estoy casado, mi esposa es mi... Y sí, gloria a Dios por eso. Así idealmente podría ser. Pero muchas veces, tal vez, no tenga la confianza usted, hermano, o usted, hermana, de hablar con su cónyuge. O quizás no tenga, sea usted soltero. Entonces, ¿con quién habla? Hermanos, que el Señor ponga en nuestro corazón a alguien que podamos nosotros ir y simplemente vaciar nuestro corazón, que podamos tener esa confianza y que esa persona pueda también guardar esa discreción para proteger también ese espacio especial entre nosotros y ellos. Igualmente, pues nosotros que hagamos lo mismo para ellos. Es primordial no alejarnos. Eso es algo muy importante. Y realmente eso es crucial. Y todo va a comenzar con pequeñas decisiones. Todo va a comenzar poco a poco, paulatinamente. Nadie va caminando felizmente, sale de la iglesia lleno del Espíritu Santo y
Y como dicen, el pecado es como un plátano donde lo pisas y te resbalas y caes. No, esto es algo que uno va a ir paulatinamente caminando en esa dirección. Santiago 1, 14, 15 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Así que el pecado, una vez que se consume, da luz a la muerte. Primordialmente, principalmente la muerte espiritual, ¿ven? Separación de Dios, donde ya empieza uno a sentir esa dureza. Ya los coros, los cantos que traían lágrimas a nuestros ojos, quizás ya voy a cambiar de canal. O el mensaje que usted escuchaba todas las mañanas o su devocional, ya busca cualquier razón para no hacerlo. Igual asistir a la iglesia, igual llamarle a la hermanita, al hermanito para ver cómo está todo el día. No, mejor no le llamo, no voy a molestarlo. Empieza uno a tener ese enfriamiento. Pero también es algo muy importante que podemos ver, algo poderoso que vamos a meternos más de lleno ahora, es de que no todos los que caen, no todas las personas que caen o caemos terminan igual. Todo va a depender en la reacción que tomemos. Y vamos a meternos ahora sí un poquito más profundamente en 3 personajes de la Biblia. Los 3 pecaron, la verdad, completamente, sin duda. No vamos a ponerlo de otra manera. Los 3 fallaron igualmente. Pero no los 3 terminaron igual. Y esos 3 son David, Pedro y Judas. Vamos a comenzar con David. David falló, pero Dios lo quebrantó. Se quebrantó delante de Dios. Vamos a verlo aquí. Él era un rey ungido, un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos los salmos, David, rey, todo máximo, todo lo mejor. Sabemos la historia con Goliat. Dios lo usó poderosamente. Y aún con todas esas cosas y yendo a su favor, David cayó. En 2 Samuel 11 lo habla. Y por cuestión de tiempo solo voy a dar un resumen para no leer todo el capítulo, pero usted puede leer y puede ir detenidamente leyéndolo. Pero en el tiempo que los reyes iban a guerra, que era cuando iban a luchar, a pelear, ¿qué dijo David? Estamos hablando ya del tiempo donde ya David, su reino estaba consolidado. Ya David había llegado a un nivel alto, ya estaba cómodo. Hermanos, esas son banderitas rojas, como cuando usted maneja su carro y se empieza a prender las luces rojas, que le falta aceite, que la transmisión está fallando. Hay que tener cuidado. Cuando todo ya uno siente que ha llegado a un nivel, que ya usted está cómodo, que usted ya no necesita realmente ir a todos los ayunos, a todas las vigilias de oración, o digamos a todos los servicios, porque usted está bien, usted ya sabe, usted está tranquilo, tanta experiencia que usted tiene. Era igual como David se sentía. Se calcula que en este tiempo David ya tenía más de 50 años de edad. Ya no era ese joven que escribía salmos mirando el cielo, que peleaba con los osos, que peleaba con los leones, que derribaba gigantes. Ahora ya David ya ha llegado a un nivel de reconocimiento, tiene fama, bien conocido, cantos se hacen sobre él. Y los reyes van a guerra. Y David decide esa vez, me voy a quedar, voy a tomarme un break, como dice. Lo que ocurre, hermanos, es que la guerra espiritual no toma breaks, no toma descansos. La guerra espiritual es 24/7, 365 días. Y si usted y yo tomamos un break o un descanso, no quiere decir que el diablo también lo va a tomar. No quiere decir que el enemigo de nuestras almas va a decir, está bien, vamos a hacer un descanso, como ahorita está pasando con Irán y Estados Unidos. Vamos a hacer un truce, como dicen, vamos a parar de atacarnos por un tiempecito. No, usted puede dejar de hacerlo, pero el enemigo de nuestras almas va a seguir batallando, va a seguir constantemente tratando de llegar y desviarnos y cambiar el plan de Dios para nuestra vida. Y en el caso de David, decidió quedarse, decidió descansar, tomarse unas vacaciones. Y ahí es donde comenzó el problema. Lo puso en una posición de vulnerabilidad. Se alejó de sus tropas, se quedó solo, aislado, volvemos al tema del aislamiento, aislado del grupo. Por ahí va siempre
bandera roja, ¿no? Y una tarde mira a una mujer tomándose un baño, se llama Betsabé. Era una mujer casada y el deseo lo movió a tomar decisión. La mandó a traer. Como él era el rey, ¿quién iba a decir que no, verdad? Cometió adulterio con ella y ella quedó embarazada. Para encubrir su pecado, David intentó mandar al esposo de ella, que era un soldado fiel, que estaba peleando, estaba haciendo lo que David debería haber estado haciendo. Lo mandó al frente de batalla para que ojalá pudiese ser muerto en la guerra y así no habría ningún problema. Y al final, para resumir todo esto, básicamente Urías mostró integridad, el esposo de esta mujer. Él decidió ser fiel a su rey, ser fiel a su profesión. David tuvo que mandarlo, como dije, al frente de batalla y termina siendo muerto, básicamente. Le dijo a su general: retiren las tropas, déjenlo solo en frente del enemigo. Y claro, este hombre falleció y fue asesinato realmente que David cometió contra él. Y realmente Urías murió y David la tomó a la mujer como esposa. Creyó David que todo iba a estar bien. Ya se liberó del problema. Ya tapó, como dicen en México, tapó el sol con un dedo. Ya está cubierto todo. Todo está bien. Y sin embargo, llega el profeta Natán y es el que le dice básicamente, lo descubre delante de Dios. Así que David causó adulterio. Trató de cubrir su adulterio con un engaño y después tuvo que cubrirlo, terminar matando a este hombre. Y estamos hablando al hombre conforme al corazón de Dios. O sea, no sé cuántos de nosotros podamos en nuestros hechos igualar a lo que, al complot que este hombre creó, a la manipulación que David hizo. Sin embargo, David, hombre conforme al corazón de Dios, hizo todo esto que estamos hablando. Pero Dios lo confronta. Segunda de Samuel 12:13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Así que una vez que vino el profeta y le dijo: Dios sabe que has pecado, tú eres ese hombre pecador, David ahí no trató de echarle la culpa a nadie, no trató de crear una excusa. Él tomó responsabilidad. Y eso es la importancia, tomar responsabilidad. Dijo: pequé contra Jehová. No trató de excusar, no culpó a nadie, simplemente dijo: pequé. Y esa es la clave, hermanos. Es el inicio de la restauración. Reconocer que pecamos. No decir: bueno, yo lo hice porque el hermano o la hermana, o lo hice porque mi esposa o porque mi esposo, o lo hice que por esto o por lo otro. No, él tomó completa responsabilidad. Su corazón fue quebrantado, como lo podemos leer. Salmo 51:3 dice, escribió David: porque yo reconozco mis rebeliones. Reconocer es un paso hacia la rehabilitación espiritual. Reconocer, dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué significa eso? Igualmente está delante de nosotros. Esa propensidad, no hemos llegado como superhombres, supermujeres, donde a mí el pecado no me toca porque yo soy el supercristiano. No, dice: mi pecado está siempre delante de mí. Es una cuestión de mi estabilidad con el Señor, porque si del momento que yo bajo la guardia, ahí está el pecado listo para brincar, como para atacar. Así que tenemos que tener eso consciente. Si Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Así que si alguna vez estamos en una situación así, recordar, como dice el Salmo 51:17, que el sacrificio que Dios espera es un espíritu quebrantado, al corazón que contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es una de las frases, y no está aquí en la pantalla todavía, pero 51:17, donde podemos ponerla en nuestro banco de memoria, y decir: Señor, tu palabra dice que si mi corazón está contrito delante de ti y me humillo delante de ti, tú no me has de despreciar. Porque también recordemos, hermanos, que el enemigo de nuestras almas, el diablo, va a tratar de llenarnos nuestra cabeza, de decirle: ¿sabes qué? Eres un hipócrita. ¿Sabes qué? Volviste a hacerlo. No vales la pena. ¿Para qué vas a la iglesia?
¿Qué van a decir los hermanos? La verdad, eres el peor cristiano. Todas esas cuestiones, hermanos, no son de Dios. El Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo se contrista dentro de nosotros y nos trae hacia Dios. Nos deja ver nuestro pecado y anhelamos pedir perdón a Dios. Sin embargo, el enemigo no va a traer convicción, va a traer más como culpabilidad. Y la culpabilidad nos aleja de Dios. La culpabilidad va a tener un elemento de vergüenza al mismo tiempo. Nos va a importar más lo que piensen otros por lo que acabamos de hacer. En lugar de acercarnos a Dios, vamos a querer alejarnos. Eso es cuando viene la voz del enemigo. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a reconocer nuestro pecado, así como lo hizo David, y a pedir, derramarnos delante de Dios. Amén. Y aquí lo podemos ver. Así que él no solamente reconoció su pecado, pero también le dolió en su corazón haberle fallado a Dios. Es cuando dice el corazón contrito. Es un dolor profundo, básicamente. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Y es lo que nos muestra el corazón de David. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sí, hubo consecuencias, porque va a haber consecuencias a nuestras acciones. Pero también hubo perdón y hubo restauración en la vida de David. Así que el pecado no lo terminó, pero el arrepentimiento de David lo restauró cuando se arrepintió delante de Dios. Y es importante recordar eso. Y el rey David sigue siendo el rey David. Sigue siendo el salmista. De la línea de la familia o de la línea de él vino Jesucristo como Mesías. Dios no lo eliminó, Dios no lo quitó, falló, vete de aquí David. No, al contrario, Dios lo restauró. Así que si alguna vez nos encontramos en una situación similar, sigamos el ejemplo de David. Pero vamos a seguir el Nuevo Testamento ahora. Pedro, el apóstol Pedro, que también tuvo su falla delante de Jesús. Mateo 26:33. Antes de esto, recordemos, Pedro andaba caminando con el Señor. Pedro no sabía del Señor por medio de estudios bíblicos. Pedro caminaba con Jesús. Pedro hablaba con él, comían juntos, dormían juntos. O sea, Pedro estaba ahí. Y era uno de los discípulos del grupo del círculo especial. Como estábamos hablando hace rato con el hermano Nacho, mencionaba algo así. El Señor tenía discípulos que lo seguían porque quería la gente ser alimentada, la gente quería ver milagros, era más como un show. Pero Pedro era de los que estaban ahí cuando Jesús se transfiguró, cuando Jesús se quitó básicamente su rostro humano y translució, y estaba Elías y estaba Moisés en ese monte. Pedro era uno de ellos, de los discípulos que pudo ver la gloria de Dios manifestada. Amén, hermanos. Pedro, este hombre vio más de lo que nosotros hemos quizás visto. Y él estuvo ahí. Pero Pedro también falló. Mateo 26:33 dice: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Estaba hablando Jesús la última cena diciendo que iba a ser traicionado. Y Pedro, siendo Pedro en su personalidad, dijo, no, ellos te van a fallar. Pero yo, jamás, Señor. Yo no me voy a escandalizar de ti. Aunque todos ellos, yo no. Ahí ya como que ya estaba él yendo por mal camino, ¿no? Así que esa misma noche, él negó a Jesús. Y lo negó 3 veces. Lucas 22, 61 y 62 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, básicamente, antes que el gallo cante me negaré 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y el Señor miró a Pedro y lloró también. Y Pedro lloró amargamente cuando el Señor se le quedó mirando. Pedro recordó realmente la promesa que le había hecho y fue inmediatamente su corazón destrozado por haber negado a Jesús. La mirada de Jesús lo quebró completamente y realmente no fue solamente una tristeza
superficial, fue una convicción profunda que tuvo este hombre. Pero no se queda todo ahí. Jesús no terminó con Pedro. Jesús no terminó solamente, ya que pecaste y me fallaste, estás fuera de mi grupo. Cuando recordaremos hace unas semanas con lo de la resurrección, cuando Jesús se le aparece a las mujeres, le dice dile a los discípulos, digan a los discípulos y a Pedro que me encuentren en tal lugar. Qué interesante ver que no incluyeron a Pedro, no incluyó al Señor a Pedro en el grupo de los discípulos. Lo tenía separado porque Jesús tenía un plan específico para Pedro. Jesús no iba a dejar que Pedro se ahogara en el pecado o en la culpabilidad, más que nada, de haberle fallado, de haberlo negado. Y es la gracia de Dios. Después de haber resucitado, específicamente, el Señor lo nombra por nombre. Así es tan importante Pedro para el corazón de Jesús. Pero así también es tan importante usted, cualquiera que sea su nombre, al corazón de Dios. Que lo primero que el Señor hace resucitando, acaba de venir de entre los muertos, lo llama por nombre, Pedro. Y vamos a ver cómo. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y veamos, hermanos, que no le preguntó eso a los demás discípulos. Y le dijo Pedro, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y le pregunta: ¿me amas? 3 veces. No solamente el Señor estaba tratando de restaurarlo. Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3. Y el Señor le preguntó 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y cada respuesta: apacienta mis corderos. También no solamente el Señor diciendo, estaba llamando a un ministerio, a un pastorado, básicamente, en este caso, a pesar de que Pedro había fallado rotundamente. ¿Por qué? Porque donde ha habido caída, Dios se especializa en traer restauración. Y tenemos que recordar eso. Ese es el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios, que no se puede medir. Es más ancha la misericordia de Dios, la gracia de Dios más ancha, más alta, tan profunda que no podemos entenderla básicamente a niveles humanos. Hechos 2:14 dice, una vez que el Señor restauró a Pedro, dice 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Pedro predicó con poder, y miles de personas vinieron a los pies de Jesús, después de que él había sido restaurado, después de que él había negado a Jesús, y 3 veces. Ahora el que negó a Jesús, ahora está liderando la iglesia. Ese es el poder de Dios. Amén. Y estamos viéndolo claramente en las Escrituras. Así que es importante recordar esto, hermano, hermana. Dios no cancela tu llamado porque le fallaste. Una vez más, Dios no cancela el llamado que tiene sobre tu vida porque tú has caído o porque caíste. Va a haber quizás un tiempo donde Dios tiene que restaurarte. Va a haber quizás un tiempo de disciplina. Amén. Va a haber un tiempo de consecuencia. Pero no quiere decir que se ha cancelado el llamado. Solamente que ha habido una pausa que se ha puesto. Aunque el pueblo de Israel caminó por 40 años por el desierto, llegaron a la tierra prometida. Podrían haber llegado en 6 semanas, pero por su desobediencia les tomó 40. Pero llegaron, porque la promesa de Dios. Si Dios tiene un llamado sobre tu vida, cualquiera que ese llamado sea, no dejes que tu falla humana sea la razón que tú te autodescalificas del plan de Dios. Quizás Dios va a tener que ponerte en un plan de donde tengas que tus disciplinas espirituales ser restauradas, buscar más de Dios, leer la palabra quizás, fundamentarte más. Pero no quiere decir que el llamado ha sido cancelado, como lo podemos ver aquí. Ahora finalmente, para ir aterrizando el avión, como dicen, vamos a hablar sobre Judas, que también falló, al igual que David, al igual que Pedro, pero hay una diferencia. Vamos a leerla. Mateo 26:15 dice: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Hablando Judas. Y ellos le asignaron 30 piezas
de plata. Así que Judas traicionó a Jesús por plata, por dinero. Y usted puede decir, mira qué hombre tan malvado, ¿cómo pudo haberlo hecho? Hermano, yo estaba pensando en eso. ¿Cuántas veces terminamos traicionando al Señor por algo material? Pongámoslo en este contexto. ¿Cuántas veces quizás decidimos, es que ese trabajo, no, mejor agarro el trabajo porque los trabajos no son así, donde no abundan, y termino dejando de ir a la iglesia quizás, o siendo afectada mi relación con el Señor? ¿O cuántas veces en el trabajo, por un aumento, por que te suban de puesto, terminamos comprometiendo nuestra relación con el Señor? Mira, que si quieres que te haga vicepresidente, vas a tener que, pues, mirar del otro lado cuando estén pasando estas irregularidades. ¿Cuántas veces quizás muchos de nosotros nos hemos visto en esa situación y dejamos que la plata, literalmente, gobierne nuestras acciones y no la fidelidad a Dios? Y en este caso, Judas obviamente lo hizo por plata, pero muchas veces nosotros, en términos de hoy, podemos estar haciendo lo mismo y no nos damos cuenta. Pero aquí hay la diferencia entre Judas y David y Pedro. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Así que estaba arrepentido. Entonces muchos diríamos, amén, se arrepintió. Es como decir, se arrepintió, pasó a la campaña de Craig Glory, de G. Ávila, pasó abajo porque en arrepentimiento. Devolvió el dinero. Sí, también. Wow. Uno dice, puede que haya esperanza. Pero algo interesante, hizo todo eso por remordimiento, no por arrepentimiento genuino. Judas no volvió a Jesús. Devolvió el dinero, se sintió mal de lo que él había hecho, haber traicionado al Maestro, a Jesús. Fue un remordimiento, no fue una transformación. No volvió a Jesús. Sintió culpa, como mucha gente podemos sentir culpa, pero no buscó gracia. No buscó la gracia de Dios. Y hay una importancia. Aquí podemos hablar una hora nomás en eso. El sentir culpa es solamente el primer paso. Pero si no buscamos la gracia y el perdón de Dios, pues vamos a ver las consecuencias enseguida. 2 Corintios 7:10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Lo podemos leer todo. Dice, no sé si lo tiene el hermano ahí, pero yo solamente puse la sinopsis de 2 Corintios 7:10. ¿Si la tiene, hermano? Perfecto. 2 Corintios 7:10. Si no aparece, se las leo. Creo que todos la encontramos. Ahí está. Porque la tristeza que es según Dios, o sea, cuando uno se siente que el Espíritu Santo lo está haciendo, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Salvación. Que no hay de qué arrepentirse, o sea, es bueno. Pero la tristeza del mundo, que no viene de Dios, produce muerte. Y en este caso, él se sentía mal, pero era remordimiento. No era el Espíritu Santo trayéndole convicción a su vida. Mateo 27:5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Así que el remordimiento sin Dios, el remordimiento destruye. Todo mundo, casi por lo general, a menos que sea una persona, un psicópata, va a haber remordimiento cuando hace algo malo. Pero eso no quiere decir necesariamente que están viniendo a los pies de Cristo. Solamente el arrepentimiento genuino hacia Dios va a poder restaurar Dios nuestra vida. Es importante recordar eso. Así que podemos en sumarizar todo. David cayó, corrió a Dios, Dios lo restauró. Gracias. Pedro cayó, volvió a Jesús, fue restaurado. Judas cayó, pero se aisló y fue destruido. Así que el pecado, nuestro pecado, no es lo que define nuestro final, es la respuesta
que demos a Dios. Así que el versículo de Lucas, volviendo al texto, Lucas 15:20 dice, y levantándose, hablando del hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y le besó. Así que cuando aún estaba lejos, o sea, aislado, el padre ya lo estaba esperando. Como el padre está esperando a muchos el día de hoy. Si por cualquier razón nos hemos alejado del Señor, y no estoy necesariamente diciendo fuimos a matar a alguien o fuimos a hacer algo a ese nivel, pero simplemente alejado de Dios, el Señor nos está esperando el día de hoy. Ya nos está esperando. Dice que el Padre vio al Hijo y Dios nunca nos ha perdido de vista. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dice que el Padre corrió hacia el Hijo porque Él tomó la iniciativa. Dios toma la iniciativa. No es de que diga usted, yo encontré a Dios. Más seguro es que Dios nos encontró a nosotros. ¿Ven? Dios toma siempre la iniciativa. Dice que el Padre fue y abrazó a su Hijo. Antes de que se explicara lo que había pasado, Él fue y lo abrazó. No le quiso ni escuchar por qué se fue, ni le pidió explicaciones, ni razones. Y dice que después de abrazarlo, lo besó. Aún antes de que terminara de confesar lo que había hecho. Porque ese es el amor de Dios. Ese es el amor, el corazón de Dios. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. O sea, pongámonos a cuentas todos. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el Salmo 103, 10, 12 nos dice, no ha hecho con vosotros Jehová conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que la altura de los cielos sobre la tierra es inmenso. Versículo 12, cuánto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de vosotros nuestras rebeliones. Así que es algo que nos conforta en nuestros corazones. Así que Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno. O sea que Dios nos ama con amor eterno, no con poquito amor. Amor eterno te he amado. Quiere decir que si no somos eternos, quiere decir que aún antes de que naciéramos, ya nos amaba, ¿no es cierto? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, quiere decir te extendí, fue más allá mi misericordia hacia ti. Así que cuando vemos al finalizar Lucas 15:22, el padre dijo a los siervos sacar el mejor vestido, vestirle, ponerle un anillo en su mano, calzarlo con sus pies, y estamos hablando de que no lo recibió como siervo, lo recibió como hijo. Y así el Señor nos recibe a nosotros como hijos, aun cuando hemos fallado completamente delante de Él. No hay condenación, dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos andado conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el Señor es el que nos está recordando que no importa el nivel o la cantidad o la profundidad del pecado, Él está dispuesto a perdonarnos. Así que vamos a ponernos de pie el día de hoy, hermanos. Y yo no sé dónde cada uno de nosotros estemos. Gloria a Dios si podemos decir, Señor, yo estoy bien contigo. Gloria a Dios. Yo estoy perfecto. No hay nada malo conmigo. Pero donde sea que esté usted, en ese espectro con Dios, el Señor corre a encontrarnos ahí. Él ni siquiera está esperando que usted llegue a Él. Él está corriendo hacia usted con los brazos abiertos. Así como cuando murió en la cruz del Calvario con los brazos abiertos, así está viniendo el Padre hacia nosotros con brazos abiertos a encontrarnos en el lugar donde estemos nosotros. Ahí, y de ahí darnos el anillo, darnos esa bienvenida como hijos, no como siervos, sino como hijos, como amigos de Dios. Vamos a orar en esta mañana, y donde sea que usted esté el día de hoy, entre usted y Dios, hable con el Señor y pongámonos a cuentas con Él. Amén. Señor, venimos delante de ti dándote gracias una vez más por tu palabra, que nos da el confort y nos da la seguridad, Señor, que muchas veces nos queremos oír, que aunque fallemos o hemos fallado o seguimos envueltos y atados en el pecado,
He aquí tú estás dispuestos a darnos libertad. Tu palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por tus promesas, por el poder de tu Espíritu Santo que trae convicción a nuestras vidas, que por traer en este momento en nuestras mentes y a todos los que estamos aquí reunidos, aún en las redes sociales, si hay algo que hemos fallado delante de ti, Señor, lo ponemos delante de ti a tus pies, Señor. Quizás hemos fallado en simplemente no hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Hemos sido desobedientes en alguna forma, Señor. Perdónanos, Señor. Llénanos, Señor, de tu gracia. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Que no haya nada, no haya obstáculo entre nosotros y tú, Señor. Que podamos venir confiadamente ante el trono de tu gracia, donde tú nos estás esperando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas, Señor, en transparencia completa. Que tu Espíritu Santo ministre y traiga a nuestro corazón, a nuestra mente, cualquier cosa que tengamos, Señor, que ponernos a cuentas delante de ti. Tu palabra nos llama a ponernos a cuenta contigo, Señor. Límpianos, lávanos, Señor. Danos ese toque especial. Quita la lepra del pecado de nuestras vidas y restáuranos, Señor, con tu sangre preciosa. Ponemos todo delante de ti, basado en el poder y la confianza de tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Amén. Hermano Juan, soñé con usted hoy. Mire, yo pensé en usted toda la semana, se lo juro que sí. Se lo juro que sí, entre que estoy que le hablo y que no le hablo, perdón por ofrecerle una disculpa, sí, sigo comunicación con ustedes, porque yo sigo con la seguridad de mi casa. Sí, tristemente, allá no hay trabajo. Sí, yo trabajo para allá, para Santa Anita, sí, con la compañía de FedEx. Y fui para allá y ya trabajé y se me fue, y dije, lo voy a ver ahora. Seguro que lo veré. El próximo fin de semana es el evento de las mamás. No estoy dispuesto a ayudar, lo que me digan. Aquí precisamente es el viernes. Aquí a las 6. Sí, aquí voy a estar viernes a las 6. Y bueno, sería el convivio de las mamás. El próximo fin de semana se atraviesa lo que es 9 de mayo, que es sábado 9 de mayo y 10. El 9 de mayo es el cumpleaños de uno de los nietos de mi esposa y el de las madres. Pero posteriormente el otro fin de semana sería porque no quiero, de hecho yo ya había hablado con mi esposa y le dije, perfecto, sería 16 de mayo. Perfecto. Sí, si usted me hace el favor de decirle al pastor Larry y a los hermanos. ¿Y a qué horario? A mí me gustaría, no sé qué usted le parece, 10 de la mañana. A las 10 suena bien y así no es ni tan temprano ni tan tarde. Precisamente por eso, porque yo digo, organizamos un desayuno, quiero preparar yo algo para recibirlos de la Biblia, algún tema chiquito para ver si lo hago bien. ¿Usted lo va a hacer? Mejor aún. Un tema chiquito, a ver, Póneme todo. sobre todo por todo lo que está pasando, ¿eh? Sí, sí, sí.